Mire, todo el mundo se queja de que hay pocos lectores. Yo me pregunto, si hubiera pocos lectores, quizá yo no podría vivir de la literatura. En 8 años he vendido más de 20.000 libros, algo dice, ¿no? ¿Usted tiene alguna formación? ¿Es autodidacta? Autodidacta, absolutamente. No terminé ni la secundaria. Pero no la terminé no por mala cabeza, sino que estaba yo en la secundaria anexa de la normal y me mandaron a hacer un trabajo de historia a la biblioteca del Congreso de la Unión, que está acá adelantito, y me envicié de la biblioteca. Cada día pasaba más horas en la biblioteca y menos horas en la escuela. Llegó el día en que yo llegaba en la mañana, me ponía a leer y me corría en la tarde, yo sin comer ni nada, y empecé a faltar mucho a la escuela. Llegó un momento en que no me dieron derecho de examen, pues ya mi papá me puso a trabajar, y entonces todo el dinero que ganaba era para irme a las librerías de Vichy para comprar libros, como moscas a la mierda, sin la más leve intención, en aquella lejana época, de escribir. Pero pues luego llega el momento, ¿verdad?, en que uno a fuerza de tanto leer, yo quiero hacer algo. Y empecé como todos los jóvenes, con unas poesías pequeñitas, con algunos pensamientos, y poquito a poco me fui metiendo en la literatura, hasta que me casé, luego me retiré, los hijos. Ya cuando finalmente ya quise volver a la literatura, tenía yo ya como más de 40 años. Me puse a escribir unos cuentecitos y los encontraba tan malos, pero tan malos de veras, que yo decía, esta cochinada nadie me la va a querer publicar. Y fue cuando se me ocurrió mandarle esos cuentos a Jacobo Zabludovsky, y de ahí pues ya la historia usted la conoce. Allí fue donde... Pero a ver, platíquemelo otra vez. Se la platico otra vez con las mismas palabras, porque a fuerza de repetirla, tengo 8 años haciendo esto, la he repetido miles y miles y miles de veces. Se va mecanizando un poco, ¿no? Pero el caso es que como veía tan mal mis cuentos, preferí hacer una especie de folletito en mi biógrafo con 5 cuentos. Y se los andaba regalando a los cuates y eso para que me leyeran. Luego vi que algunos lectores llegaban allá a mi taller de imprenta y leían allí el folletito, lo agarraban. Y se me ocurrió, dije, bueno, pues le voy a mandar unos a algunos periodistas. Y mandé 5 de esos folletitos a 5 periodistas. En aquella época se Jacobo Zabludovsky, Sueños de Grandeza, ¿verdad? Y desde luego sin la menor esperanza de que me hicieran caso. Pero Jacobo Zabludovsky se entusiasmó con ellos y me quiso apadrinar. De hecho me apadrinó, me mandó a la editorial Diana para que me publicaran mis cuentos. Allí firmé un contrato de 5 años y Diana se comprometió a sacar varias ediciones de mi libro a lo largo de esos 5 años según se vendiera, y de hecho se esperaba que se vendiera mucho porque Jacobo Zabludovsky había prometido que lo iba a promover, entonces hubiera vendido muy bien. Pero algo pasó en Diana. El caso es que hubo un cambio de funcionarios. Los nuevos funcionarios no sabían que yo era recomendado de Jacobo, y lo fueron dejando a un lado, como era un libro de un autor desconocido, lo fueron dejando a un lado. Pasaron los 5 años que les había yo cedido mis derechos de autor, no habían hecho ni un libro, y cuando les reclamé me pedían que los esperara 5 años más. Y me dio tanto coraje, ¿verdad?, que me hubieran dado un contrato que no valía ni el papel en el que estaba escrito, que pues me fui a la huelga de hambre. Por cierto, aquí está, si quieren tomarlo, de cerca, ahí está la historia de mi huelga de hambre. Fue media escandalosa, por no decir muy escandalosa. Amenacé con que me iba a amputar un miembro de mi organismo y me lo iba a comer guisado a la mexicana. Y fue de tal magnitud la bronca en que se vio envuelta Diana. Vinieron periodistas de Europa, de Estados Unidos, de América Latina. Vino un representante de la Fundación Masau de España. Les declaró a los medios que traía el apoyo moral de la corona española para mí. Fueron a mi huelga de hambre escritores de la talla de Carlos Monsiváis, de Elena Poniatowska, de Oscar de la Borgoya, de Argüelles. Y fue un escándalo internacional de tal magnitud que los de Diana no les quedó más remedio que doblar las manitas.
me llamaron a negociar y me indemnizaron por el incumplimiento de contrato. Pero a partir de entonces ya ninguna editorial en México me recibe mis obras. Y para mí fue como un deslumbramiento, porque me acordé de pronto que toda mi vida he sido impresor. Yo me dedicaba a hacer tesis, tenía el equipo y los conocimientos necesarios para hacer libros, y si no se me había ocurrido porque estaba yo tan obsesionado con la idea de ser publicado por una editorial, que no se me ocurría que podía yo hacer mis propios libros. A ver, háblenos un poquito de sus libros para animar a que la gente venga a dar una vuelta. Bueno, mire, ¿cómo se llama? El primero que publiqué fue Estela y la Sangre. Vienen allí 9 cuentos. Viene el cuento con el que me quedé en el cuarto lugar, del Juan Rulfo, que trata de una muchacha drogadicta que sale de las drogas. Es un cuento verídico. Me lo platicó esta muchacha y yo ya nada más le di un tratamiento literario. Con ese cuento me quedé en el cuarto lugar del Juan Rulfo. Luego viene un cuento de fútbol escrito con el lenguaje de un tepiteño. Dicen los que lo han leído que está divertidísimo. Con ese cuento gané el premio latinoamericano de cuentos de la Casa de Cultura de Puebla. Viene después un cuento de ciencia ficción basado en una película de Andrei Tarkovsky. Viene un cuento de misterio, tan misterioso que si lo llega a usted a leer, no va a saber exactamente qué pasó allí. Yo que soy el autor todavía no lo descubro. Viene un cuento de violencia intrafamiliar, Estela y la Sangre, escrito con la técnica literaria que usó Manuel Puig para escribir El beso de la mujer araña, se lo recomiendo mucho también. Viene un cuento de un hombre lobo en la Ciudad de México, en la época actual, con su moraleja acerca de que el hombre es el lobo del hombre, como dice la Biblia y como dice Thomas Hobbes. Viene un cuento de antropología basado en una teoría antropológica feminista de Lane Morgan. Aquí vienen 12 cuentos. Vienen entre ellos los 5 cuentos que le mandé a Jacobo Zabludowski, que desataron la bronca colombiana. Viene un cuento de homosexuales, un cuento de lesbianas, un cuento de una pareja disfuncional que está tratando de procesar sus diferencias sexuales y que las mujeres rechazan de una manera verdaderamente visceral, no sé por qué. Vienen 3 cuentos de ciencia ficción, en donde trato de prever cómo va a evolucionar la sexualidad humana a partir de lo que está pasando ahorita con el cine y la televisión y el internet, o sea, la imagen visual del sexo que está tan de moda. Vienen 2 cuentos de relaciones incestuosas, un cuento de intercambio de parejas que dicen que es enormemente sorpresivo. Surgió de una película gringa que se llama Bobby Carol y Teddy Yanes, donde 2 matrimonios se reúnen para intercambiar parejas, y yo me pregunté cómo funcionaría esa la mexicana, y dicen que salió un cuento enormemente sorpresivo. Y viene también un cuento de abuso sexual infantil, un cuento de una primera experiencia sexual que dice que está divertidísimo. Yo lo atribuyo a que mi primera experiencia sexual fue divertidísima. En fin, ese tipo de cosas, puro sexo, por eso se llama cuentos de sexo. O sea, no mienten, puro cuento de sexo. El último cuento de este libro se llama Trenzas, Caireles y Anchoas, si mal no recuerdo. Ese cuento lo escribí hace algunos años. No me gustó, como en general no me gusta lo que escribo, pero dice, 2 que 3 cualidades básicas. Pero luego me di cuenta que me había quedado corto, o largo quizás, o vago, no sé. Yo le preguntaba a mucha gente de qué trata el cuento, y cada uno tiene sus interpretaciones, ¿no? Me han dado cada interpretación que para qué le cuento. Pero me di cuenta que se prestaba para más, que la historia de esos pelos colgantes que van apareciendo en la casa, ¿verdad?, daba para más, y entonces la convertí en una obra de teatro que se llama también Trenzas, Caireles y Anchoas, y ya me quedé más o menos satisfecho. Ya le saqué más o menos. Pero aún así no me acababa de gustar y decidí convertirla en novela. La empecé por escribir por allá del 2004, fue poco después de que empezara yo a vender mis libros en Coyoacán, y la escribí con cierta rapidez. Desde luego,
uno tiene una idea más o menos definida de lo que va a ser cuando empieza a escribir la novela, ¿no? Pero por lo regular esa idea, a la hora de llevarla a la página, pues sufre muchas modificaciones, se digrega, crece o se acorta o cambia. Entonces, por ejemplo, la obra de teatro pues, es ya completamente diferente al cuento. Están ahí esos pelos colgantes, pero ya tiene otras intenciones. Ahí está la familia Miranda Vergara, ahí están sus hijos, están los pelos, ¿no? pero los episodios de la obra de teatro ya son completamente diferentes a estos, porque ya tenían otra intención. Y cuando finalmente decidí escribirla, no, y tomé una serie de acontecimientos históricos de México, la Plaza de las Tres Culturas, el Jueves de Corpus, el fraude del 88, el sismo del 85, una serie de episodios de la historia de México ¿cómo se llama? Que están muy deformados, como lo hizo Iván Goya con la Revolución Mexicana, pero que al mismo tiempo quise yo dar una visión muy personal, muy sarcástica y cómica de todas estas tragedias. La novela resuma tanto. Hay cosas que de alguna manera hieren mi imaginación, yo digo, tengo que contarlas, le guste o no le guste a los demás, o sea, no me preocupa mucho mientras estoy escribiendo la reacción del lector. Yo creo que pobre del escritor que se compadece en el momento de la creación, porque entonces ya no va a servir lo que haga, ¿no? Yo si no escribo estoy mal.